Bienvenido a otro video del Colegio Boston. No olvides suscribirte, activar la campanita, darle like y compartir. ¿Qué tal, chicos y chicas? ¿Cómo están? Espero que muy bien en compañía de sus seres queridos. De corazón deseo que ustedes estén muy bien de salud. Yo me encuentro muy bien, en compañía igual de mis seres queridos. Y pues el objetivo como siempre, de este video es retomar actividades que hemos estado viendo. Yo soy su maestra Aida Güemes Polanco, quien les da Historia 2. Y pues como les acabo de mencionar, en este video retomaremos actividades y le daremos continuidad al programa de estudios que estamos viendo. Pues el tema sería ciudades de españoles y el sistema económico. Ese sería nuestro tema. Nuestro aprendizaje esperado es el que tenemos aquí. Identifica las ciudades de españoles como centro de sistema económico. Y bien, pues una de las primeras actividades que ustedes realizarán en casa será completar un cuadro que está en la página 228. Este cuadro está en color naranja. Dice y pide como primera indicación que ustedes observen el mapa 3.6 que se encuentra en esa misma página y ubiquen las ciudades fundadas en el virreinato. Después dice que reflexionen y con base en la información de las secuencias anteriores y esta que estaremos viendo ahorita, ustedes escriban en la tabla por qué se crearon las ciudades. La tabla es una parecida a esta. Está un listado de ciudades. Obviamente yo aquí no te puse todas las ciudades, pero ahí en tu libro aparecen 14. Dice ciudad y se fundó, ¿por qué? Yo les puse, por ejemplo, a Antequera, que es hoy Oaxaca. ¿Por qué se fundó esta? Pues se fundó por sus tierras fértiles. Es decir, Antequera era una zona agrícola. ¿Sale? Es decir, la gente que se fue estableciendo ahí, pues se estableció por esta actividad y se fueron dedicando a la agricultura. Ahí habían muchos agricultores. De esta manera continuaremos completando nuestra tabla en casa. Esa es la primera actividad. ¿Ok? Y bueno, como subtema veremos la que tengo aquí, que es la organización de las ciudades. Este subtema se desprende del tema que les acabo de mencionar. Y bueno, la organización de las ciudades en el siglo XVI, pues veremos que en esta, las autoridades civiles y ciudades, en este siglo que estamos viendo, decidieron o intentaron separar a los españoles de los indígenas. Por esta razón se formaron dos órdenes distintas o repúblicas, que son las repúblicas de indios y las repúblicas de españoles. ¿Sale? Eso es lo que se intentó en un inicio, separarlos. Cada una de estas tenía un sistema administrativo y jurídico propio, que ya los habíamos visto en temas anteriores. Por ejemplo, habían tribunales especiales para los indígenas, quienes tenían prohibido vestir como vestían los españoles, también tenían prohibido montar a caballo y tener armas. Eso pues nada más era exclusivo para los españoles. También había lugares destinados para la habitación de los españoles y pues, asentamientos, como acabo de mencionar, exclusivos para los indígenas. O sea, lo que querían los españoles, las autoridades españolas, era separar a los indígenas de los españoles, que no se juntaran. Pues sin embargo, como veremos más adelante, pues esta separación nunca se pudo llevar a cabo. Hubo ciudades de la Nueva España que se fundaron sobre antiguos asentamientos prehispánicos. Este fue el caso, por ejemplo, de la Ciudad de México, capital del virreinato de la Nueva España, que se construyó sobre ruinas de la ciudad mexica de Tenochtitlan. Sobre gran parte de ella, no sobre toda. Bueno, les digo porque una parte de esta ciudad quedan hoy en día como vestigios en el centro de la Ciudad de México. Algunas ciudades de indios, como Pátzcuaro, que vemos aquí, que está en Michoacán, y Tlaxcala, pues se establecieron en torno a antiguos señoríos indígenas, es decir, antiguos pueblos indígenas, y ahí se fueron creando estas ciudades de indios.
Sin embargo, con la colonia se fundaron también ciudades destinadas a la población española, como por ejemplo Puebla, Guadalajara, Zacatecas, Valladolid, que es hoy Morelia, San Luis Potosí. Después de la conquista, pues muchos españoles se desplazaron a la Nueva España como colonizadores. Aunque algunos se fueron estableciendo en el campo, varios se asentaron en las ciudades. En un principio, la corona solo permitía la migración de personas procedentes de Castilla, que es un lugar que está en España, que incluía Extremadura y Andalucía, también son lugares o ciudades en España, y que aprobaran ser cristianos viejos. ¿Qué quería decir esto? Que no fueran de familias judías o musulmanas conversas al catolicismo. A pesar de ello, con el tiempo también fueron llegando a nuestro país, a la Nueva España, vascos y catalanes, e incluso de otros países europeos. La gran mayoría eran varones, pocas mujeres hacían el largo viaje hacia América. Se atrevían a atravesar el océano, muy pocas mujeres lo hacían. La mayoría pues eran de extracción muy diversa. Habían desde personas nobles que venían pues a hacerse de dinero, a hacerse ricos. Y también llegaron personas que se fueron dedicando a la administración colonial o a hacer negocios. Pero también fueron llegando personas más sencillas, más humildes, que se dedicaron a la artesanía y a ser comerciantes, al comercio, que se fueron asentando en las ciudades novohispanas destinadas a los españoles, que son las que acabo de mencionar. Y bien, estas ciudades pues establecían un punto de avance de los colonizadores y fungían como centro de actividades económicas regionales. En el caso de Puebla, esta fue fundada en 1531 y fue situada en la mitad del camino entre las ciudades de México y Veracruz, y que pues muy pronto atrajo a numerosos colonos españoles esta gran ciudad, gracias a la fertilidad de los valles que la rodeaban. Es decir, Puebla era una ciudad, o es más bien una ciudad con muchas tierras fértiles a su alrededor. De manera similar, algunas ciudades como Guanajuato y Zacatecas, en el centro norte de la Nueva España, pues se establecieron en torno a la actividad minera. Otras como Valladolid, que les dije que está en Morelia, o es hoy Morelia, Guadalajara y Monterrey, se vincularon a la producción ganadera y agrícola. Algunas veces, las poblaciones se establecían en torno a la expansión colonial, como los asentamientos de los tlaxcaltecas en el norte de la Nueva España, que fueron fundadas pues para poder pacificar la región. Recordemos que ahí era una región muy hostil. En el caso de Querétaro, fundada en el llamado Camino de la Plata, rumbo a las ciudades mineras del norte. Esta ciudad se convirtió rápidamente en una ciudad que atrajo a la población, de origen principalmente europeo, para vivir en el campo y la agricultura. Para eso se fueron a vivir a esos lugares, les atrajo estas actividades económicas. Bueno, por último, algunas ciudades se establecieron a partir de puertos importantes, como es el caso de Veracruz y Campeche, pues estas asoladas constantemente por piratas debido a su riqueza comercial, y por ello fueron dotadas de una estructura defensiva en torno a sus murallas, es decir, se construyeron fuertes para poder defenderse de estos ataques piratas. Las ciudades españoles se caracterizaban por ser la sede natural de las autoridades civiles y eclesiásticas, así como de instituciones importantes que regulaban la vida civil y económica. Cada una se regía por un ayuntamiento, un cabildo o cabildo. Habitualmente estaba situado en la plaza principal,
al lado de la catedral y el mercado. Solían concentrarse siempre estos tres elementos en un mismo espacio central, es decir, todas las ciudades de la Nueva España tenían lo mismo en el centro. Estaba el ayuntamiento o el palacio de gobierno, el mercado y la iglesia o la catedral. Estos siempre estaban situados de la misma manera en todas las ciudades, les repito. Es decir, el poder civil, el poder religioso y las actividades económicas estaban siempre en un mismo lugar, cerca. Además de esto, habían hospitales para poder atender enfermos. Pero también había, por ejemplo, en la Ciudad de México, habían muchos colegios. Pero en la Ciudad de México, por ejemplo, bueno, este era para la formación nada más de la élite criolla, está claro, no todos podían asistir a los colegios. En el caso de la Ciudad de México, pues ya existía una universidad. Esta universidad se creó desde 1551. Asimismo, se situaron igual conventos de monjas. ¿Por qué? Porque muchas de las hijas de los españoles y criollos a veces decidían ser pues monjas, decidían ser convertirse a esta por así que pues labor, por así decir. Y bien, en su libro, en la página 231, dice analiza y crea. Ahí hay un plano, un mapa, un planito, se puede decir un dibujo más bien, no es un mapa, es un plano, perdón, donde está la catedral, el ayuntamiento y el mercado principal. Me lo van a tachar o lo van a circular como ustedes quieran con un color rojo y me van a trazar también debajo de esa imagen o de ese plano que aparecía ahí en su libro. Hay un cuadrito blanco, ahí ustedes me van a hacer un plano similar al anterior, pero de la ciudad de Cancún. Me van a ustedes a dibujar, ahí me van a localizar a la catedral o la iglesia más antigua, que sería la del Cristo Rey, el ayuntamiento, o sea, el palacio municipal, y me van a dibujar igual el mercado principal, pues en este caso el más antiguo, que sería el mercado 23. Estos tres van a hacer un pequeño dibujito ahí en ese espacio blanco que hay en su libro sobre nuestra ciudad. Recordemos que nuestra ciudad no es una ciudad que se creó en la época colonial, es una ciudad moderna, pertenecía a un estado pues moderno. Entonces, nuestros municipios, nuestros edificios no se crearon desde el virreinato, no son de la época colonial. Pero bien, vamos a dibujar para que ustedes vean que se trazó nuestra ciudad a la semejanza de las demás ciudades antiguas. ¿Ok? Bueno, en estas ciudades que estamos hablando de las repúblicas de indios, era pues muy común que la gente hablara español. Siempre estaban platicando en este idioma. A diferencia de las repúblicas de indios o pueblos de indios, que pues ahí la gente hablaba su lengua materna, su lengua nativa. ¿Cómo vestían? La gente vestía a la usanza europea. Es decir, las mujeres españolas pues traían esa moda. También se hacían transacciones de dinero en estas ciudades. Alrededor, en lo que es en las inmediaciones de las ciudades, se establecieron ranchos y haciendas que proveían de alimentos que la gente pues, europea solía consumir, como son, por ejemplo, trigo, cebada, carne de res y de oveja. Eran los productos más asediados. Este crecimiento intensificó los intercambios comerciales en las regiones donde se ubicaban. La intensa actividad económica de las ciudades provocó que muchos indígenas y mestizos se establecieran en ellas pues para buscar trabajo. O sea, no se quedaban todos en sus pueblos de indios a vivir. Se iban los que decidían a las ciudades de los españoles a buscar trabajo, como acabo de mencionar. Habitualmente, los mestizos, que ya habían empezado a ver esta nueva raza,
Se ocuparon de tareas como son la construcción, el abasto de productos o bien prestando servicios a los grupos de élite. Muchas, por ejemplo, las mujeres pues, se convertían en trabajadoras domésticas. Y así pues muy pronto se fueron transformando en espacios de convivencia entre las dos poblaciones. Y se rompió pues el principio de segregación que querían los españoles, que era dividir. Las autoridades virreinales siempre quisieron eso, les dije al inicio, querían que vivieran separados, pero pues esto no lo lograron. Se rompió ese principio. Y pues los indígenas que emigraban a las ciudades iban rápido aprendiendo español y se integraban se fueron integrando estos indígenas rápidamente a las ciudades españolas, fomentando el surgimiento de lo que acabo de mencionar, más población mestiza. El comercio ocupaba una parte muy importante de la vida urbana. El establecimiento de las ciudades en la Nueva España pues determinó la aparición de un circuito de comercio interno. Unas ciudades comerciaban con otras sus productos más importantes. Esto implicó la necesidad de construir pues caminos para poder transitar en carretas o en recuas en las que se iban transportando los productos. En el caso de la Ciudad de México, pues los antiguos canales del lago de Texcoco servían para trasladar frutas y verduras a los pueblos vecinos. De los pueblos vecinos más bien se llevaban a las ciudades. Y así pues podían llegar hasta la Plaza Mayor. Al interior de las ciudades se establecieron mercados. En estos pues acudían los pobladores de la región, quienes vendían y compraban mercancía diversa. Las calles siempre estaban llenas de comerciantes, sobre todo los ambulantes, que ofrecían productos pues muy variados. Habían desde aguadores que repartían cántaros de agua a la gente que tenía sed, hasta vendedores de comida, o bien los buhoneros. ¿Qué eran los buhoneros? Los buhoneros eran pues personas que ofrecían hilos, espejos y objetos de escaso valor, ¿sale? Esos eran los buhoneros. Por si no conocían el término, a esto se dedicaban estas personas. La Ciudad de México, que era la capital del virreinato de la Nueva España, pues se convirtió, como era un lugar muy grande, se convirtió en un centro de comercio interno. ¿Qué quiere decir? Pues en esta se hacían transacciones con otras ciudades de provincia, con otras ciudades más pequeñas. Sí, pero el centro de nuestro país, o lo que es la capital del virreinato, la Nueva España, era el lugar más importante donde se llevaba a cabo esta actividad económica. Pues también se ejercía en el comercio internacional, es decir, con otros países, como es el caso de Manila, las Filipinas. Ahí se estableció un consulado de comerciantes. En este consulado, pues, eran las únicas organizaciones de comerciantes permitidas por la corona en España. Tenían, a las otras colonias que tenía se le tenía prohibido el comercio, o el libre comercio más bien, de sus colonias, no lo tenía permitido. O sea, que sus colonias comercializaran con el resto del mundo. Y bueno, pues es todo, chicos y chicas. Espero que les haya servido esta información para que ustedes realicen en casa sus actividades, que como les repito, son 2 actividades las que van a hacer. Que les repito, el cuadro naranja, que si gustan lo pueden transcribir, les decía, en su cuaderno. Se los recuerdo cómo lo van a hacer con ayuda de la información que les acabo de proporcionar. Les mencioné algunas ciudades, y ahí dice en su texto, les mencioné a qué se dedicaron estas ciudades. Algunas, por ejemplo, como Veracruz, Campeche, eran puertos. Si estamos hablando
de Zacatecas, Guanajuato son ciudades y San Luis son ciudades mineras. Así que no se les olvide esto para cuando vayan a realizar sus actividades. Algunas se dedicaron al comercio, ¿ok? Y bien, me despido de ustedes, eso es todo. Les mando muchos besos y espero verlos muy pronto. Hasta luego, chicos.